93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Puede ser un poco extraño ver mi mensaje en las redes sociales, pero aquí es donde pasas más tiempo, así que decidí usar este método. Vayamos al grano. Por supuesto que me has contaminado por completo. Mis pulmones fueron los más afectados. El océano. Debido a la contaminación por microplásticos, ya no puede eliminar efectivamente el exceso de calor que proviene de mis entrañas. ¿Por qué sucede esto? Su vida es demasiado corta para darse cuenta, pero vivo millones de años y paso un ciclo cósmico cada 12.000 años. La influencia cósmica está comenzando a llegar a mi núcleo, de la cual ustedes aún no saben mucho. Cuando el ciclo comenzó a acercarse esta vez, la energía adicional de ese impacto comenzó a calentar mi núcleo, lo que hizo que se desplazara en 1995. Esto provocó el movimiento activo del magma profundo y su ascenso a la superficie. El magma caliente causó el derretimiento de los glaciares de abajo hacia arriba, el aumento del volcanismo, la actividad sísmica y calienta el océano. Además, los microplásticos que expulsas acumulan calor en el agua. El océano anormalmente cálido provoca fuertes lluvias, inundaciones, huracanes en todo el mundo. Lo que has visto antes de 2024 es solo el comienzo. A continuación, todos los cataclismos crecerán exponencialmente. Me dirijo a usted porque ya no puedo manejarlo. Si no empiezas a ayudar, este ciclo podría ser el último para mí y para ti. ¿Qué debemos hacer para sobrevivir? Unir y utilizar las tecnologías existentes para minimizar los procesos disruptivos. Esto es lo que tenemos. Tecnologías para limpiar el océano de microplásticos a través de generadores atmosféricos de agua. Tecnología de desgasificación para reducir la presión del magma y evitar explosiones de supervolcanes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para hacerlo, deben estudiar las verdaderas razones de lo que me sucedió y compartir esta información con todos. Para no ser infundado, sugiero leer el informe científico que confirma mis palabras. Lo puedes encontrar en la página creativesociety.com en varios idiomas. Comparte este mensaje mío. Su tierra. .0 FM. Factor antropogénico en la muerte del océano. Documental de divulgación científica. ¿Y si las mayores amenazas para nuestro planeta pasan desapercibidas? Este documental es un viaje científico que revela hechos alarmantes sobre procesos invisibles que están transformando el mundo más rápido de lo que parece. Aprenderás un descubrimiento increíble. Cómo el capitán Charles Moore encontró la gran mancha de basura del Pacífico y por qué este hallazgo se convirtió en una señal de alarma para el mundo. Un enemigo invisible en el agua. Cómo los microplásticos y las nanopartículas están alterando las propiedades del agua y amenazando la vida oceánica. ¿Por qué el océano se está calentando tan rápido? ¿Qué mecanismos ocultos están acelerando este proceso y cuáles son sus consecuencias? Tecnologías de salvación. ¿Qué innovaciones pueden ayudar a restaurar el equilibrio natural de los sistemas oceánicos? El futuro del planeta. ¿Qué desafíos enfrentará la humanidad en la lucha por un futuro seguro? La inspiración para la creación de este documental provino de la bendición apostólica otorgada a los participantes de Alatra por su santidad el Papa Francisco. Más que un simple documental, este es un llamado a la acción basado en la ciencia, que resalta la urgencia de resolver los desafíos climáticos globales.
El documental ha sido publicado en el canal Sociedad Creativa, ya que Sociedad Creativa y el Movimiento Internacional Social ALATRA son proyectos asociados unidos por un objetivo común: atraer la atención de la comunidad científica y del público hacia el problema más importante de nuestro tiempo, el rápido aumento de los desastres naturales. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Ahora tenemos casi todo listo para comprender las causas de lo que está ocurriendo con el clima. Sabemos que el océano se está calentando a una velocidad alarmante. También sabemos que, además de la mancha de basura que flota en la superficie, una cantidad masiva de plástico cubre el fondo del océano. Además, hemos descubierto que prácticamente cada gota de agua en el océano contiene partículas de micro y nanoplástico, y que el agua en sí posee propiedades únicas. Solo nos queda el último paso: comprender cómo cambian estas propiedades únicas del agua bajo la influencia de las partículas de plástico. Cuando descubramos esto, entenderemos la verdadera causa del calentamiento anómalo del océano y sabremos qué hacer al respecto. Influencia de los micro y nanoplásticos en las propiedades del agua. El plástico es un derivado del petróleo. No se descompone, sino que se fragmenta en partículas de micro y nanoplástico. Las partículas de nanoplástico son tan pequeñas que su tamaño es inferior al de un virus. Al entrar en el agua, estas partículas alteran su estructura ordenada, basada en los enlaces de hidrógeno entre las moléculas. Estos enlaces definen las propiedades clave del agua, y cualquier alteración de los mismos altera sus características físicas y químicas. Las nanopartículas de algunos tipos de plástico, como el tereftalato de polietileno, PET, y el nylon, contienen átomos de oxígeno y nitrógeno. Estos átomos pueden formar enlaces de hidrógeno directamente con las moléculas de agua. Como resultado, dichas partículas se incorporan a su estructura ordenada, alterando su organización y perturbando sus propiedades fundamentales. Además, en soluciones acuosas que contienen diversas sustancias, así como ante cambios en el pH y la temperatura, las partículas de nanoplástico pueden adquirir carga eléctrica. Esto ocurre debido a modificaciones químicas en su superficie, como la oxidación y la adsorción de iones, por ejemplo, sodio y cloro en el agua marina. Las nanopartículas de plástico cargadas, rodeadas de iones, atraen moléculas de agua, formando un abrigo multicapa de moléculas de agua a su alrededor. En términos químicos, este proceso se conoce como hidratación, y el abrigo se denomina capa de hidratación. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana decidieron determinar el tamaño de esta capa de hidratación en los iones, es decir, cuántas moléculas de agua reaccionan con un ion. Llegaron a resultados sorprendentes. Se descubrió que un solo ion puede influir en aproximadamente 1 millón de moléculas de agua circundantes. Este efecto se intensifica si la partícula tiene una alta carga superficial y una gran concentración de iones absorbidos. Como resultado, una sola partícula de nanoplástico puede alterar las propiedades de millones de moléculas de agua. Las moléculas atrapadas dentro de la capa de hidratación son menos móviles, lo que reduce su contribución a la capacidad calorífica total del agua. Es decir, bajo el mismo calentamiento externo, este tipo de agua se calentará más rápido y al enfriarse, perderá temperatura más rápidamente en comparación con el agua pura. Además, la estructura alterada de los enlaces de hidrógeno alrededor de los nanoplásticos reduce la conductividad térmica del agua. Esto significa que el agua en contacto con nanoplásticos puede estar más caliente debido a su menor capacidad para disipar el calor. De este modo, los nanoplásticos no solo interactúan activamente con los iones e impurezas presentes en el agua, sino también con sus moléculas, modificando la estructura de los enlaces de hidrógeno que determinan las propiedades clave del agua. Como resultado, cambian su capacidad calorífica y su conductividad térmica, lo que contribuye al aumento de temperatura y al calentamiento de todo el océano. Es importante destacar que incluso una pequeña cantidad de nanoplásticos puede tener un impacto significativo en las propiedades del agua. Esto hace necesario seguir investigando y evaluar la concentración de nanoplásticos en distintos entornos acuáticos para comprender completamente su influencia.
Las partículas de nanoplástico en el océano son como una gota de alquitrán en un barril de miel. Los micro y nanoplásticos se distribuyen por todo el océano a través de las corrientes. Las partículas flotantes permanecen en la superficie, mientras que los microplásticos más densos o aquellos contaminados con biota se hunden hasta el fondo marino. Y no olvidemos las zonas de termoclina. En estas capas de agua se observan variaciones de temperatura y densidad, lo que favorece la acumulación de microplásticos en grandes cantidades. Para comprenderlo mejor, usemos una metáfora visual de un edificio de varios pisos. Imagine un edificio de 10 pisos con bloqueos térmicos en el 5º y 10º piso, que impiden la disipación normal del calor. En lugar de distribuirse uniformemente, el calor se acumula en estos pisos y no puede escapar por el techo. Un termovisor mostraría que la temperatura dentro de este edificio es significativamente más alta que en otro idéntico, pero sin estos bloqueos térmicos. De manera similar, los nanoplásticos en el medio acuático alteran los mecanismos naturales de intercambio de calor. De este modo, el aumento de la concentración de nanoplásticos en las aguas oceánicas altera los mecanismos naturales de transferencia de calor. Esto, a largo plazo, podría contribuir al incremento de la temperatura de todo el océano, impactando el clima global. Cuando el agua se calienta, tiende a liberar el exceso de calor. Durante este proceso, sus moléculas se mueven más rápidamente y ascienden hacia la superficie. Impacto en la atmósfera. Como resultado del exceso de energía, algunas moléculas de agua se separan de otras y se transforman en vapor. Imagine un globo elevándose lentamente hacia el cielo. Este globo representa el vapor de agua. A medida que aumenta la altitud, la temperatura del aire disminuye. En estas condiciones, el vapor de agua comienza a condensarse, convirtiéndose en diminutas gotas. Pero para que las gotas de agua se formen necesitan un soporte: partículas microscópicas llamadas núcleos de condensación. Estas pueden ser partículas de polvo, sal marina o hollín. Cuantos más núcleos de condensación haya, más rápido será el proceso. En la atmósfera, el vapor de agua y las gotas de agua interactúan con los campos eléctricos presentes en el aire y con la carga estática de la atmósfera, adquiriendo así una carga eléctrica. Las cargas son extremadamente importantes y en el proceso de formación de nubes prácticamente lo son todo. Si te rodea el mal tiempo y las tormentas, sabes que algunas nubes tienen cargas eléctricas. Sin embargo, hace tiempo se descubrió, aunque hoy en día no se considera especialmente relevante, que en realidad todas las nubes están cargadas. Así que, si miras una nube, por ejemplo, como la que estoy observando ahora, surge la pregunta: ¿cómo se forman? ¿Qué ocurre allí? Y hemos descubierto que las cargas desempeñan un papel clave. Las gotas cargadas comienzan a atraerse entre sí, como pequeños imanes, lo que acelera el proceso de formación de gotas más grandes. Estas gotas se agrupan, formando nubes y precipitaciones, incluido el granizo. Sin embargo, cuando intervienen partículas de micro y nanoplástico, pueden alterar el frágil equilibrio de estos procesos eléctricos e hídricos en la atmósfera. La interacción entre los cristales de hielo y las partículas de aerosol, incluido el plástico, intensifica la carga electrostática de la atmósfera. Además, las partículas de micro y nanoplástico se convierten en núcleos de condensación efectivos para el vapor de agua. Alrededor de estas partículas cargadas, el proceso de formación de gotas de agua, cristales de hielo y granizo ocurre más rápidamente. Cuanto mayor es la superficie de las nanopartículas, más grandes son los granizos y las nubes de lluvia que se forman en la atmósfera. Ya estamos observando que estos fenómenos se vuelven más frecuentes y destructivos. La presencia de micro y nanoplásticos puede afectar la densidad y las propiedades físicas de las evaporaciones en la superficie del océano, ralentizando su ascenso. Es como si a un globo se le atara una piedra con un hilo. Como resultado, las nubes se forman a altitudes más bajas, generalmente por debajo de los 2 kilómetros. Las nubes a menor altitud se desplazan y distribuyen las precipitaciones de manera menos eficiente, lo que provoca sequías en algunas regiones y un exceso de lluvias en otras. Las nubes más densas, como una manta, retienen el calor en la atmósfera e impiden su disipación hacia el espacio.
El aumento de la temperatura provoca una evaporación aún mayor del agua de los océanos y mares, y cuanto más humedad hay, más cálida se vuelve la atmósfera. Es un círculo vicioso. Cabe destacar que por cada grado de calentamiento, la cantidad de humedad en el aire aumenta aproximadamente un 7%, y la cantidad de rayos se incrementa en un 12%. Esta humedad proviene principalmente de los océanos, aportando lluvias adicionales durante las tormentas. Al mismo tiempo, en las regiones donde no llueve, el suelo se seca más rápido, lo que provoca sequías más intensas, olas de calor e incendios forestales. El aumento de la temperatura y el incremento del vapor de agua provocan una mayor inestabilidad en la atmósfera. Esto fortalece la convección y aumenta la frecuencia de las tormentas. Algunas de ellas, las más intensas, se convierten en tormentas eléctricas. En estas condiciones, el riesgo de tormentas severas se incrementa significativamente. Cuando las tormentas eléctricas comienzan a fusionarse e interactuar, como ocurre en las tormentas tropicales, pueden convertirse en huracanes más poderosos. Todos estos factores se combinan, aumentando el riesgo de tormentas eléctricas severas y, especialmente, de supercélulas, que generan granizo y, en ciertas condiciones, incluso tornados en algunas regiones. El calentamiento extremo del océano y el exceso de electricidad y calor en la atmósfera agravan la situación climática. El granizo anómalo, las lluvias torrenciales, las tormentas intensas, los huracanes, los rayos y los sprites se están intensificando con una fuerza alarmante. Los fenómenos climáticos se vuelven cada vez más destructivos y peligrosos. Interacción con el campo magnético del planeta. Los océanos ocupan alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. No son solo gigantescos depósitos de agua, sino un sistema eléctrico extremadamente complejo que interactúa con el campo magnético del planeta. El campo magnético protege la superficie de la Tierra del viento solar y de la peligrosa radiación cósmica. Funciona como un escudo. Sin él, la atmósfera sería destruida. El campo magnético de la Tierra se genera en las profundidades del planeta, donde el núcleo externo líquido se mueve constantemente alrededor del núcleo interno sólido, actuando como un gigantesco generador natural. Este campo es generado por el núcleo y interactúa con los fenómenos eléctricos en los océanos y la atmósfera. Gracias a las sales, el agua de mar puede conducir electricidad, casi como los cables en nuestros hogares, por lo que el océano transmite corrientes eléctricas. Sin embargo, la contaminación en los océanos y la atmósfera en áreas con altas concentraciones de plástico, especialmente nanoplásticos, altera las propiedades químicas y eléctricas del agua. Cuanto más contaminada está el agua, más sufre la atmósfera. Cuando el agua contaminada se evapora, transporta consigo metales, microplásticos y otras sustancias. Imagine que tiene un imán potente del tamaño de la palma de la mano, pero si coloca un trozo de hierro cerca, este absorberá parte del campo magnético, reduciendo la fuerza total del imán. Algo similar ocurre con la atmósfera y la hidrosfera. Esto puede provocar anomalías locales en el campo magnético y debe convertirse en un objeto de estudio, especialmente en tiempos del cambio climático global. Sí, ahora sabemos que el principal factor de impacto del océano en el clima del planeta es su calentamiento, y este efecto se ve exacerbado por los microplásticos. Es absolutamente necesario tomar las medidas más decisivas para limpiar el océano, con el fin de preservar el planeta y toda la vida en él. Hoy, en los niveles más altos, crece el reconocimiento de que nos estamos acercando rápidamente al punto de no retorno. Crisis del agua. El informe de la Comisión Global sobre la Economía del Agua, GCEW, publicado en octubre de 2024, afirma que, por primera vez en la historia de la humanidad, el ciclo global del agua ha sido alterado. El cambio climático está teniendo un impacto cada vez más grave en la disponibilidad de los recursos hídricos. Para finales de esta década, la demanda de agua dulce superará la oferta en un 40%, ya que los sistemas hídricos del mundo están sometidos a un estrés sin precedentes.
Aproximadamente el 70% de las reservas de agua dulce del mundo se utiliza para el riego de cultivos agrícolas. Sin embargo, muchos sistemas de riego son ineficientes, lo que provoca pérdidas significativas de agua. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitaciones y la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos amenazan la seguridad alimentaria global. Ya se prevé la desaparición de más de la mitad de las reservas mundiales de alimentos en los próximos 25 años, mientras que 3.000 millones de personas ya viven en condiciones de escasez de agua. Esto es realmente alarmante y afectará a todo el mundo en un futuro cercano. El valor del océano para la preservación de la vida en el planeta es evidente, y los líderes mundiales ya están hablando de la necesidad de tomar medidas urgentes. El informe de la UNESCO, Estado del Océano Mundial en 2024, tiene como objetivo informar a los responsables políticos y fomentar acciones para crear el océano que necesitamos para el futuro que queremos. El presidente de la Asamblea General de la ONU, el señor Denis Francis, afirmó con razón que el océano es nuestro aliado más fuerte en la lucha contra el cambio climático. Por ello, es nuestra responsabilidad común elegir el rumbo correcto y asumir nuevamente el compromiso de gestionar de manera sostenible los valiosos recursos del océano, garantizando su disponibilidad de generación en generación. Y los científicos saben que si no tenemos océano, no habrá plantas en la Tierra, no habrá oxígeno y no tendremos posibilidad de sobrevivir. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también destacó la necesidad de acciones urgentes, instando a gobiernos, empresas, inversores, científicos y comunidades a unirse para proteger nuestro océano. Marina Ovchinova, presidenta del Movimiento Internacional Social Alatra, hizo una declaración clave en la COP29 sobre el aumento sin precedentes de los desastres relacionados con el clima. Ella señaló: no nos damos cuenta del poco tiempo que nos queda antes de alcanzar el punto de no retorno. Es evidente que la preservación de la salud de los océanos es crucial para el futuro de nuestro planeta. La comprensión de la gravedad de la situación, como podemos ver, está presente. Se dicen muchas palabras importantes sobre la limpieza del océano, pero ¿qué pasos concretos se están tomando en este momento para sanar nuestro planeta, afectado por un peligroso virus? Por ahora solo se puede decir una cosa: el paciente está más muerto que vivo. Y es solo cuestión de tiempo antes de que deje de respirar. Entonces, ¿qué están haciendo los médicos? Trabajo de Sísifo. En un intento de mejorar la situación, se están realizando esfuerzos para retirar del océano los residuos de gran tamaño que se encuentran en la superficie. Diversas organizaciones e iniciativas trabajan en proyectos para recolectar plásticos y otros residuos que se encuentran en el agua. El proyecto más ambicioso de limpieza oceánica es la iniciativa de la organización The Ocean Cleanup. Su tecnología consiste en que 2 barcos navegan por el agua arrastrando una barrera de aproximadamente 2,2 kilómetros de longitud que se sumerge hasta 4 metros de profundidad. Precisamente a esta profundidad se concentra la mayor parte de los desechos plásticos superficiales. Los desechos se acumulan en una gran bolsa y cuando se llena, se transporta a uno de los barcos, donde el plástico es clasificado y empaquetado. Luego, la bolsa se vuelve a sumergir en el agua y el proceso comienza de nuevo. A primera vista suena genial, pero hay varios matices. Al recoger los desechos, junto con los plásticos también quedan atrapados organismos vivos que habitan en la superficie del agua, como microalgas, alevines de peces y medusas. Hasta ahora, nadie ha medido exactamente cuántos seres vivos quedan atrapados en las redes, pero si estos organismos son eliminados en grandes cantidades, esto tendrá un impacto negativo en toda la vida marina, ya que se alterará la cadena alimentaria. A pesar de las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los animales, el problema sigue sin resolverse. Hasta noviembre de 2024, los participantes del proyecto The Ocean Cleanup habían recolectado alrededor de 20.000 toneladas de plástico del océano. Es un paso importante, pero en comparación con la magnitud del problema, es solo una gota en el mar. En el océano flotan aproximadamente 200 millones de toneladas de desechos, y cada año esta cantidad aumenta en 11 millones de toneladas más. Para entender la escala del problema, 20.000 toneladas representan solo el 0,01% de toda la basura en el océano. Al estudiar el problema de la limpieza del océano, surgen muchas preguntas.
Por ejemplo, incluso si logramos sacar todo el plástico del océano, ¿qué planeamos hacer con él? Actualmente, no se recicla más del 9% del plástico. ¿Significa esto que simplemente lo volveremos a arrojar a los vertederos? Además, la limpieza de los desechos es increíblemente costosa. La gran mancha de basura del Pacífico está demasiado lejos de las costas de cualquier país, por lo que nadie asumirá la responsabilidad ni destinará fondos para su limpieza. Según Charles Moore, limpiar esta zona quebraría a cualquier país que intentara hacerlo. Y en el océano existen 5 de estas islas de basura. Recoger basura del océano, mientras cada año se extraen miles de toneladas de desechos pero se vierten millones más en su lugar, es realmente un trabajo de Sísifo. La limpieza del océano solo será posible cuando se convierta en una tarea de toda la humanidad, y no solo en la iniciativa de unos pocos activistas. Los desechos grandes son solo una pequeña parte del problema. Eso es solo el plástico en la superficie. Es solo una pequeña fracción, el 1% de lo que realmente hay en el océano, explica Melanie Bergman, bióloga marina del Instituto Alfred Wegener. Cuando el plástico se descompone en micro y nanopartículas, limpiar el océano de este contaminante se vuelve prácticamente imposible. Aunque ya existen tecnologías para eliminar los microplásticos del agua, aún están en fase experimental, lejos de implantarse a escala global. Las principales dificultades son la eficacia limitada y la complejidad de escalar estas soluciones. Pero incluso si logramos recolectar toda la basura grande, ¿qué hacemos con los microplásticos? Están dispersos a lo largo de la columna de agua del océano, con concentraciones particularmente altas en el fondo marino, y precisamente los microplásticos representan la mayor amenaza. Realmente, la limpieza del océano se asemeja a un trabajo de Sísifo, ya que la cantidad de desechos vertidos en el océano es varias órdenes de magnitud mayor que la cantidad que se extrae. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es evidente que las tecnologías de limpieza actuales no están a la altura de la magnitud del problema, solo ralentizan un poco la caída del planeta hacia el abismo climático. Un poco más, y el punto de no retorno será superado. Surge una pregunta razonable. ¿Disponemos, como humanidad, de las tecnologías capaces de limpiar los océanos de micro y nanoplásticos? ¿O estamos condenados? Las tecnologías ya existen. Cuando la humedad se evapora, los microplásticos ascienden desde la superficie del agua hacia la atmósfera. Para limpiar tanto el océano como la atmósfera de los micro y nanoplásticos, necesitamos un filtro a escala planetaria, y el papel de tal filtro puede desempeñarlo un generador atmosférico de agua, o en abreviatura GAA, cuando se aplique a gran escala. Este es un dispositivo que convierte la humedad de la atmósfera en agua pura. El agua se evapora cada día de todos nuestros océanos, mares y lagos. Cuando llega a cierta altura por encima de cierto punto, se enfría hasta el punto de rocío y se convierte en una nube. Y entonces, por supuesto, el viento arrastra esa nube. Cuando su temperatura desciende por debajo del punto de rocío, se convierte en lluvia y vuelve a cambiar de estado. Al extraer la humedad del aire, estimulamos la evaporación. Con cada ciclo de evaporación, una nueva cantidad de micro y nanoplásticos se eleva desde la superficie. El principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Primero se filtra el aire que entra en ella. El agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire. Así, lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O, que es más pequeña que una partícula de microplástico. Es decir, de esta manera limpiaremos el océano de los microplásticos y reduciremos la presión sobre los recursos hídricos de nuestro planeta. Al hacerlo, proporcionaremos agua potable a las regiones que la necesitan con urgencia, pero esto debe implementarse a escala industrial y debe ser una iniciativa a nivel global y estatal. De este modo, los generadores atmosféricos se convierten en un filtro artificial integrado en el ciclo del agua del planeta. Además, el océano se enfría durante el proceso de evaporación intensiva. La tecnología de condensación de agua del aire funciona según un principio similar al plasmaféresis, un procedimiento de purificación de la sangre. Así como el plasmaféresis elimina los componentes nocivos de la sangre y restaura la inmunidad del organismo,
El GAA filtra los nanoplásticos del vapor de agua y restaura las funciones naturales del océano. Así, limpiaremos la atmósfera y el océano de microplásticos. Además, con la ayuda de las instalaciones de GAA, obtendremos el volumen necesario de agua purificada para todas las necesidades domésticas e industriales. El agua utilizada debe regresar al suelo, donde interactuará con microorganismos que descomponen nanoplásticos, se enriquecerá con minerales y pasará por un proceso de purificación natural. A medida que la humedad se reponga, las aguas subterráneas y los ríos secos comenzarán a recuperarse, los suelos se volverán fértiles y la vegetación prosperará. Además, un suelo húmedo ayudará a mitigar las fluctuaciones de temperatura. Y la alta conductividad térmica del agua permitirá disipar el calor de las áreas cálidas. Esto es especialmente crucial en el contexto del cambio climático global. Utilizando un generador de agua atmosférica en cada hogar, nunca más necesitarán utilizar botellas de plástico. Por lo tanto, al utilizar el generador de agua atmosférica, resolveremos el problema del agua. Reduciremos la huella que deja la producción de plástico. Disminuiremos la huella de carbono del transporte y ayudaremos al medio ambiente a volver a su ciclo natural. ¿Podrá esta tecnología proporcionar agua a las personas en el desierto? Se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar, porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación. Así que, ya sea en el Valle de la Muerte, en Nevada o en el desierto del Sahara, podemos generar agua allí. Es decir, podemos generar agua en cualquier parte del planeta. Pero surge la pregunta, ¿no secaremos el aire de esta manera? Cuando se trata del contenido de agua en el aire ambiental o en la atmósfera, como he mencionado anteriormente, es absolutamente imposible alterar el equilibrio natural de la atmósfera, porque es demasiado grande y demasiado poderosa. E incluso si creáramos una máquina enorme y asombrosa que succionara constantemente agua de la atmósfera, inmediatamente, con la otra mano, recogería agua del Pacífico o de la masa de agua más cercana. Además, al extraer el exceso de humedad de la atmósfera, se reduce la cantidad de precipitaciones extremas y vientos. Asimismo, la atmósfera se limpia de metano y CO2. En tan solo 2 a 3 años de uso activo de los generadores atmosféricos de agua, el océano y la atmósfera estarán significativamente más limpios. Al eliminar microplásticos del océano, restauraremos su función de conductividad térmica. El océano volverá a transferir calor a la atmósfera, que luego se disipará en el espacio. Esto reducirá el impacto destructivo de los desastres naturales. Además, la transición a los GAA permitirá reducir la dependencia de las fuentes de agua terrestres y subterráneas. Los GAA pueden producir el volumen necesario de agua tanto para las necesidades potables como para las industriales. Serán vitales durante una crisis hídrica y garantizarán un suministro estable de agua. Esto permitirá alcanzar plenamente varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de manera simultánea. Para que el proceso de limpieza del océano comience a gran escala, toda el agua debe provenir exclusivamente de la atmósfera, es decir, debemos hacer una transición completa a los GAA. Cuanta más humedad extraigamos de la atmósfera, más intenso será el proceso de evaporación, lo que acelerará la limpieza del océano. Y para un suministro energético económico de los GAA, debemos utilizar generadores de energía sin combustible, GSC. Sin duda, necesitamos detener el vertido de basura en el océano. Además, es crucial llevar a cabo la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado. Estos pasos conducirán a una revolución científica y tecnológica, garantizarán un suministro de agua sostenible y reducirán el impacto negativo sobre el clima. Así, en 3 a 5 años, el océano prácticamente habrá restaurado sus funciones de conductividad térmica. Y debemos lograr todo esto en el menor tiempo posible. Son noticias excelentes. Las tecnologías capaces de salvar nuestro planeta y a la humanidad de la destrucción ya existen.
Esto significa que tenemos una oportunidad. Solo nos queda resolver las cuestiones organizativas e implementar la solución. Pero aquí surge otro problema. Los modelos climáticos que toman en cuenta todos los factores antropogénicos, como resulta, están lejos de ser precisos. Lo que se preveía para dentro de 100 a 150 años está sucediendo ante nuestros ojos. Los científicos comienzan a reconocer que hay algo más, algo aparte de la influencia humana. La acción de ese algo está llevando a una creciente discrepancia entre el modelo teórico y la realidad. Llamémoslo factor X. Factor X. Las temperaturas medias globales no reflejan el cambio climático real, ya que en algunas regiones el aumento ocurre de manera mucho más rápida. Los cambios ocurridos en 2023 fueron tan grandes y mucho más allá de todo lo que habíamos visto antes. Por eso, requieren una explicación. Los modelos que utilizamos para simular el clima no ofrecen una explicación suficientemente adecuada para esto. Y descubrimos que, como resultado de todo esto, se están produciendo algunos cambios en el comportamiento de las corrientes oceánicas y los vientos atmosféricos. Así, a pesar del calor adicional, este se traslada a través de las corrientes oceánicas y la atmósfera, concentrándose en regiones específicas de una manera que nunca habíamos observado antes. La comunidad científica mundial observa con preocupación cómo las tendencias de deterioro climático superan sus modelos de previsión. ¿Cuál es la causa de tan gran imprecisión en los modelos climáticos actuales? Según algunos expertos, una de las principales causas radica en el misterioso factor X. Las temperaturas récord de 2023, sin embargo, alarmaron a los científicos y sugieren algunos misteriosos, nuevos procesos que podrían estar ocurriendo, dice el principal climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt. No fue solo un récord. Fue un récord que superó el récord anterior con un margen récord. Él añade: las tendencias a largo plazo son claras para nosotros y están causadas por los gases de efecto invernadero, el impacto antropogénico. Pero lo que ocurrió en 2023 fue precisamente esto, y luego algo más. Y ese algo más es mucho más grande de lo que esperábamos o lo que podemos explicar por ahora. En este documental, hemos explorado uno de los factores que contribuyen al aumento de la temperatura del océano, y este factor son los cambios en las propiedades de la propia agua oceánica. Los nanoplásticos afectan la capacidad calorífica y conductividad térmica del agua, atrapando el calor en las aguas oceánicas. Además, existen gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, la cual a su vez calienta la superficie del océano. Pero ¿pueden estos factores aumentar tan significativamente el calentamiento del océano si la radiación solar sigue siendo la misma y todos los factores antropogénicos han sido considerados en los modelos climáticos? Esto plantea la hipótesis de que un calor adicional está ingresando al océano desde otra fuente. Los estudios muestran que las profundidades medias del océano se están calentando 15 veces más rápido en los últimos 60 años que en los 10.000 años anteriores, y además, la velocidad de este calentamiento está aumentando. Para tal calentamiento de las capas profundas, donde no llegan los rayos solares, se requiere una enorme cantidad de energía. Por ejemplo, justo frente a las costas de la Antártida Occidental, se está produciendo un extraño calentamiento de las aguas profundas del mar de Weddell. Mientras los primeros 700 metros de agua prácticamente no se calientan, las temperaturas en las capas más profundas están aumentando de manera constante. Existen varias teorías para explicar esta anomalía, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. ¿De dónde proviene el calor adicional en las profundidades del océano? Se considera que el calor proveniente del interior de la Tierra es insignificante y se puede desestimar. Pero, ¿es posible que estemos subestimando este factor? Nuestros conocimientos sobre las profundidades oceánicas son limitados. Más del 70% del fondo marino se encuentra a más de 3.000 metros de profundidad. La investigación en tales profundidades conlleva muchas dificultades técnicas. Los batiscafos y los sensores rara vez descienden hasta allí, y los cálculos se basan en datos antiguos. Simplemente no sabemos qué está ocurriendo realmente en el fondo del océano. Por ejemplo,
Hace poco, los científicos descubrieron 19.000 volcanes submarinos previamente desconocidos. Hasta el día de hoy solo se ha cartografiado alrededor del 5% del fondo oceánico. Mientras no lo hayamos explorado al 100%, estaremos trabajando casi a ciegas. Arthur Viterito, oceanógrafo y profesor de la Universidad de Maryland, observó que, desde 1995, la cantidad de terremotos en el fondo oceánico a lo largo de las dorsales medioceánicas ha aumentado. Así que construí un gráfico de la actividad sísmica en las zonas de las dorsales medioceánicas y lo comparé con los cambios en la temperatura global y observamos un desfase de 2 años. En otras palabras, la actividad sísmica precede al cambio de la temperatura global en aproximadamente 2 años. Cuanto mayor es la actividad sísmica, más activo es el movimiento del magma en el sistema. La temperatura de este magma fundido puede superar los 1000 grados. Eso es precisamente lo que estamos estudiando. No tenemos mediciones directas del volumen de magma que está subiendo. Todo lo que podemos hacer es medir el nivel de actividad sísmica, ya que para ello contamos con una red global de estaciones sísmicas. Así, las investigaciones de Arthur Viterito muestran que el calentamiento del océano también está influenciado de manera significativa por procesos endógenos, como la actividad sísmica y magmática. Mis investigaciones muestran que el impacto geotérmico es un factor significativo en el calentamiento global. Como vemos aquí, los datos de Argonne muestran los cambios en la temperatura global a diversas profundidades durante los últimos 20 años. La mayor parte del calor se transporta en la superficie, pero también estamos observando un aumento del calentamiento desde abajo, es decir, el calor proviene tanto de arriba como de abajo. De ninguna manera, como hemos señalado, si ampliamos esta parte de la pluma se puede ver que de ninguna manera las temperaturas más altas debajo de la capa superficial pueden provenir de la superficie, porque aquí existe una anomalía fría y debajo de ella una anomalía cálida, pero no puede atravesar esta capa, conocida como termoclina. La termoclina es, en esencia, una frontera claramente definida que separa las aguas superficiales cálidas, conocidas como capas mezcladas, y las aguas mucho más frías por debajo de ella, llamadas aguas profundas. En realidad, este sistema está interconectado. En realidad, el calor puede atravesar la termoclina. Y recientemente han aparecido varios estudios interesantes que afirman que la termoclina en realidad se ha debilitado. Esto ocurre de manera sincrónica con el aumento de la actividad sísmica en las zonas de las dorsales medio-oceánicas. Es decir, no es simplemente un fenómeno aleatorio. Así que en la superficie el agua es más fría y debajo de ella es más cálida. ¿De acuerdo? Esto es una prueba de que el calor geotérmico asciende desde las profundidades hacia la superficie. La convección ascendente del calor ha potenciado aún más este proceso, debilitando la termoclina y aumentando el contenido térmico del océano. Nos hemos enfrentado a una nueva realidad, el factor X. Parece ser la causa principal del deterioro del estado del planeta, que se ha manifestado de manera notoria en las últimas décadas. Y los micro y nanoplásticos solo agravan su efecto. Sin embargo, queda una importante pregunta. ¿Qué exactamente es el factor X, la fuerza que está calentando las aguas desde las profundidades del océano? Los científicos de ALATRA llevan casi 30 años estudiando el factor X, que está relacionado con los cambios que ocurren dentro del planeta. Este grupo internacional e independiente de investigadores incluye expertos de diversas disciplinas científicas, como física nuclear, astrofísica, geología, matemáticas, biología y medicina. Se han unido para llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias, que incluyen el estudio de los cambios climáticos y geodinámicos. Basándose en un extenso análisis de datos recopilados durante muchos años, los científicos de ALATRA consideran el factor X como un calor adicional generado por el ascenso del magma debido a procesos cíclicos del planeta. Los datos científicos fundamentales y las recomendaciones sobre acciones en el ámbito climático se pueden encontrar en el informe sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas. Este informe fue presentado personalmente al Papa Francisco en el Vaticano por Marina Ovtsinova, presidenta de ALATRA.
Tras un análisis detallado de los datos, el Vaticano otorgó al movimiento Alatra la bendición apostólica de su santidad por sus esfuerzos en el ámbito climático y ambiental. El informe también fue presentado en la COP16 en Colombia y en la COP29 en Azerbaiyán. Recibió una alta valoración por parte de especialistas en el ámbito de la climatología y la ecología. Actualmente, el informe está disponible para consulta en el sitio web oficial de la Conferencia de la ONU y en el sitio web de Alatra. Resolver los desafíos de la seguridad planetaria y humana en medio del cambio climático global requiere los esfuerzos unidos de toda la comunidad científica. Ningún país u organización puede abordar este problema por sí solo. Como podemos ver, la situación es bastante preocupante. Además de las causas conocidas del cambio climático, existen factores adicionales que siguen siendo poco estudiados y requieren más investigación, pero la dificultad radica en que todo esto tendrá que llevarse a cabo en condiciones de empeoramiento climático constante. En otras palabras, cada vez habrá menos tiempo para que la humanidad responda al cambio climático. Sin embargo, la implementación generalizada de generadores atmosféricos de agua es un paso crucial hacia la solución de esta crisis. Después de todo, esta tecnología permitirá limpiar el océano mundial de micro y nanoplásticos, restaurar el ciclo del agua y el equilibrio térmico del planeta, y en última instancia, estabilizar la situación climática. Gracias al uso de los GAA, obtendremos tiempo invaluable para preservar el potencial científico e industrial de la humanidad, y junto con el tiempo, surgirán esperanza y oportunidades. Al mismo tiempo, debemos crear condiciones en la sociedad que permitan a los científicos de todos los países colaborar abiertamente, compartir libremente sus conocimientos y trabajar juntos en beneficio de la humanidad y para su supervivencia. Lograr esto requiere paz global. Una paz duradera entre todos los países. Solo entonces podremos realmente enfrentar y superar la crisis climática. Nos gustaría enfatizar que las ideas y direcciones de investigación presentadas en este documental ofrecen enfoques prometedores y prácticos para abordar los problemas relacionados con el cambio climático a los que nos enfrentamos hoy en día. Su estudio detallado llevará a un avance significativo en la comprensión de los procesos que ocurren en nuestro planeta. El poder del cambio está en nuestras manos. Juntos, podemos transformar los desafíos en oportunidades para lograr un progreso increíble. Ha llegado el momento de actuar, por el bien del planeta, por nosotros mismos y por las generaciones futuras. Factor antropogénico en la muerte del océano. Documental de divulgación científica. ¿Y si las mayores amenazas para nuestro planeta pasan desapercibidas? Este documental es un viaje científico que revela hechos alarmantes sobre procesos invisibles que están transformando el mundo más rápido de lo que parece. Más que un simple documental, este es un llamado a la acción basado en la ciencia, que resalta la urgencia de resolver los desafíos climáticos globales. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Trampa para la humanidad. Virus y nanoplásticos. Numerosas partículas de plástico flotantes en ríos y lagos recogen virus en su superficie. Los patógenos no solo encuentran en ellas un refugio seguro, sino también una pequeña embarcación veloz que les permite ser transportados a grandes distancias. Los virus absorbidos en micro y nanoplásticos pueden conservar su infectividad durante periodos más largos y, debido a su estancia prolongada en las superficies, adquirir nuevas variantes genéticas. Tales condiciones pueden favorecer el aumento de su infectividad y la aparición de nuevas propiedades. Las partículas de plástico acumulan virus en su superficie mediante enlaces químicos e interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. Esto hace que los virus sean más resistentes a la influencia de factores externos, como la radiación ultravioleta, la temperatura o sustancias químicas, prolongando así su capacidad infecciosa.
El profesor Richard Quilliam, investigador principal del proyecto en la Universidad de Stirling, dijo: hemos descubierto que los virus pueden adherirse a los microplásticos, y esto les permite sobrevivir en el agua durante 3 días, posiblemente más. Siendo infecciosos en el ambiente durante 3 días, ese tiempo es suficiente para llegar desde las plantas de tratamiento de aguas hasta una playa pública, dijo Quilliam. Es decir, los virus adheridos a los nanoplásticos pueden conservar su capacidad de infectar por más tiempo que en estado libre. Los nanoplásticos pueden transportar virus a grandes distancias por el aire, el agua y a través de organismos vivos. No estábamos seguros de cuán bien podrían sobrevivir los virus, haciendo autostop en los plásticos en el ambiente, pero sobreviven y se mantienen contagiosos. Los microplásticos pueden influir en la interacción de los virus con las células huésped, modificando sus condiciones ambientales. Por ejemplo, los nanoplásticos pueden debilitar los mecanismos de defensa celular, facilitando potencialmente la multiplicación de los virus. Además, los microplásticos pueden crear condiciones para que virus y bacterias interactúen, facilitando el intercambio de material genético. Esto puede aumentar la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Estos procesos pueden favorecer la propagación de patógenos y aumentar el riesgo de nuevas amenazas infecciosas. La amenaza de los microplásticos para la vida naciente. Los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, son críticos para el desarrollo del cerebro y de todo el cuerpo. Durante este tiempo, mecanismos especiales regulan la actividad de los genes, que se activan o se inhiben bajo la influencia de factores externos, como la alimentación, el estrés y el medio ambiente. Estos cambios pueden afectar no solo a la propia persona, sino también a sus hijos y nietos. Es el momento en que se establecen las bases del cerebro, el sistema inmunitario, el metabolismo e incluso las características mentales. La salud de los padres tiene gran importancia para la salud del niño. En 2020, bajo la dirección de Antonio Ragusa, se realizó un estudio en 6 mujeres con embarazos normales. Los científicos analizaron sus placentas mediante microespectroscopia Raman. Resultó que en la placenta de 4 de ellas se encontraron 12 partículas de microplástico con un tamaño de entre 5 y 10 micrómetros, de distintas formas y colores. 3 de estas partículas eran de polipropileno, mientras que las demás contenían pigmentos usados en pinturas, adhesivos, cosméticos y productos de higiene personal. Los científicos descubrieron que las partículas de micro y nanoplástico, al ingresar en las células de la placenta, provocan estrés oxidativo, muerte celular programada, inflamación y alteraciones en el metabolismo endocrino de las células placentarias humanas. Todo ello inhibe el crecimiento intrauterino del feto en diferentes grados, según la dosis. Como ya sabemos, el mecanismo de defensa del cuerpo reconoce los microplásticos como sustancias extrañas, lo que desencadena reacciones inmunitarias locales. El desequilibrio inmunológico provoca diversos problemas en las primeras etapas del embarazo, incluyendo abortos espontáneos, retraso en el crecimiento fetal, partos prematuros y mortinatos. La razón radica en que los nanoplásticos, al penetrar en el feto, se acumulan en él, causando que el cuerpo de la madre lo rechace. Los estudios de tejidos abortados revelan un panorama sombrío. Una presencia significativa de nanopartículas en el feto provoca la interrupción del embarazo, el rechazo fetal y la aparición de múltiples patologías, actuando como un enemigo invisible que destruye la vida incluso antes de su comienzo. Esto también explica las dificultades para concebir. La salud reproductiva masculina también sufre los efectos tóxicos de los plásticos. Un estudio realizado por toxicólogos chinos en 2024 mostró que el esperma es aún más sensible a la acumulación de contaminantes que la sangre. Los científicos encontraron microplásticos en todas las muestras de esperma, con un promedio de 2 partículas por muestra, de un tamaño de hasta 7,02 micrómetros. El poliestireno fue el más frecuente, hallado en el 31% de los casos. Además, se observaron anomalías morfológicas en los espermatozoides en presencia de microplásticos. También se registraron cambios en la longitud de los telómeros de los hombres. Los telómeros cortos están relacionados con un envejecimiento celular acelerado y un deterioro en su funcionamiento, lo cual puede afectar la salud reproductiva y la esperanza de vida. Del mismo modo, los microplásticos se acumulan en los ovarios, reduciendo el tamaño de los folículos y la producción de embriones.
Una investigación de científicos coreanos muestra experimentalmente el impacto de los microplásticos antes y después del nacimiento como un posible factor de riesgo para trastornos del espectro autista. El autismo es considerado un trastorno neuropsiquiátrico, es decir, se origina en las etapas tempranas del desarrollo cerebral. Resulta que las condiciones previas para el autismo aparecen no solo antes del nacimiento, sino incluso antes de la concepción. Los micro y nanoplásticos se encuentran en los fluidos seminales y foliculares, así como en la placenta y la sangre del cordón umbilical, lo que indica que pueden estar presentes en el embrión en las fases más tempranas del desarrollo. Este periodo es crítico, ya que es el momento en que se establecen los cimientos del cuerpo del futuro niño. La exposición a nanoplásticos en esta fase puede causar daños importantes al embrión, lo que podría afectar a su desarrollo posterior. A partir del periodo embrionario y en los primeros años de vida, se forma el sistema nervioso humano. Las proteínas desempeñan un papel clave en cada etapa de este proceso. Se sabe que los cambios en la estructura y función de las proteínas del tejido nervioso son cruciales en el desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas el autismo. Estudios recientes han demostrado que los nanoplásticos interactúan con las proteínas principalmente mediante enlaces débiles, como interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas. Como resultado de estas interacciones, las moléculas proteicas se deforman en presencia de nanoplásticos. Esto puede ocasionar graves malformaciones del desarrollo, tales como defectos cerebrales, cardíacos y óseos. Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido recibe nuevas dosis de micro y nanoplásticos, ahora desde el entorno exterior. Los bebés exploran el mundo llevándose a la boca todo lo que encuentran en su camino. Por esta razón son particularmente vulnerables a la ingestión de microplásticos. Casi todo lo que se fabrica para los niños, desde juguetes de colores hasta vajilla llamativa y muebles infantiles, está hecho de plástico. Según un estudio del año 2020, los bebés pueden ingerir hasta 4,5 millones de partículas de plástico al día, tan solo al ser alimentados con biberones de polipropileno, que constituyen la mayor parte de los biberones utilizados en el mundo. Pero incluso si el bebé no usa biberones de plástico, eso no impide que los microplásticos penetren en su cuerpo. Los bebés también pueden ingerir microplásticos con la leche materna. Un estudio del año 2022 mostró que en el 76% de las muestras de leche materna, tomadas de 34 madres sanas, se detectaron partículas plásticas. Con la tendencia actual de contaminación por plásticos, la concentración de estas partículas en la leche materna solo seguirá aumentando. También se descubrió que en los bebés el nivel de ciertos microplásticos en las heces es 14 veces mayor que en los adultos. Una alta concentración de partículas de nanoplástico tiene un efecto destructivo en el cuerpo del niño. Como resultado, las nuevas generaciones serán cada vez más propensas a mutaciones genéticas y trastornos. Trampa para la humanidad. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.